Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos con la sección de veteranos. Si al inicio del programa les decíamos que estaríamos con Luis Carlos, no, bueno, pues por unas cuestiones ajenas, pero que para la próxima semana ya estarán solucionadas. Luis Carlos no podrá estar esta noche con nosotros, con lo cual vamos a afrontar, bueno, desde aquí la parte de los veteranos. Vamos a cruzar los dedos y que todo nos salga bien. Nuestro próximo invitado, hemos estado hablando con él, yo creo que nos lo va a poner tremendamente fácil y nos va a ayudar en todo lo que podamos. Se trata de Raúl García Lozano. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo debuto en esto de veteranos. Yo también. Bueno, tú también. Entonces, entre los dos, vamos a ver si lo hacemos. Raúl, exjugador del Real Oviedo, defensa central, centrocampista de cierre, también en distintas temporadas. Repasaremos lo que fue la vida futbolística de Raúl, no solo en el Real Oviedo, sino también en otros equipos nacionales y extranjeros, bueno, porque hasta ha tenido la aventura internacional en este caso. Pero Raúl, vamos a comenzar por lo más inmediato. Victoria el otro día fuera de casa. Pinta bien, pinta bien. Sí, hombre, sobre todo porque recuperamos el traspiés que tuvimos con el Tenerife en casa y bueno, pues ir a Huesca a sacar esos 3 puntos que además afianza mucho porque con jugadores que no estaban siendo muy habituales, el Oviedo también demuestra que tiene fondo de armario. Ahora tenemos 2 partidos que deberíamos de ganar, que son Zaragoza y Andorra, porque por ahí pasa el meternos en el playoff, y luego esas 2 finales que tenemos con el Español y sobre todo el Eibar el final, que bueno, vamos a ver cómo llegamos. Igual es un partido que vale una concordia ahí entre los dos, efectivamente, pero se prevé que puede ser una finalísima y sería una manera muy buena si entramos, porque entraríamos compitiendo, que al final también son puntos que te dan opciones al ascenso. Sin duda. Carrión parece un entrenador de 11 fijos, agitó un poquito la coctelera y salió bien. Hombre, yo creo que en el fútbol la gestión del vestuario siempre es muy importante, ¿no? Y el Oviedo, que ahora parecía que había cogido una dinámica imparable, de hecho yo creo que llevaba el ritmo de ser el mejor equipo de segunda desde que lo cogió. Tuvimos ahí unas dudas, unos partidos en los que pinchamos un poco, supo mover, supo meter fichas nuevas y el equipo está respondiendo. Claro. Bueno, vamos a, como siempre hace Luis Carlos en esta sección, a repasar lo que han sido los últimos 7 días de la Asociación de Veteranos. Creo que tenemos unas fotos. La asociación se trasladó a Belmonte, ahí lo tenemos a Tomás. Bueno, pues para ayudar a Chus, ese chico que vemos ahí, por un tema del ELA, ¿verdad, Raúl? Sí, la verdad que desde la asociación, tanto Vicente como todos los que tratamos de participar en lo que podemos, en la medida de nuestras posibilidades, estamos muy concienciados con este y con otros temas y, bueno, sobre todo también nos toca por la parte de Juan Carlos Unzúe, compañero nuestro, y, bueno, la parte de Chus el otro día fue una gran fiesta ahí en Belmonte y todo lo que podamos hacer por dar visibilidad, porque, bueno, parece que no, pero es algo que está ahí, que cada vez nos vamos enterando de más gente que se ve afectada y es verdad que son de estas enfermedades que te tuercen la vida, te la truncan, pues si podemos poner los recursos necesarios para que se vaya mejorando la vida de estas personas, pues nosotros encantados. Y la verdad solo hay que ver las imágenes para ver que fue una fiesta, creo que todos los que fueron volvieron realmente felices de haber podido aportar. De haber podido ayudar en este caso. Bueno, pues ahí tenemos algunos de los integrantes. Bueno, vemos por ejemplo a Jaime, bueno, pues distintas, Tomás, como decíamos antes, bueno, pues ayudando en este caso en Belmonte con el tema del ELA. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido tu carrera futbolística. Te inicias en fútbol sala en las Teresianas y en la calle, porque de aquella todavía se jugaba al fútbol en la calle, ¿no? Sí, era cuando estábamos, yo soy de La Argañosa, de Alejandro Casona, y bueno, pues siempre estábamos jugando en la parte de abajo del Hermanos Llana, en la acera, una acera así ensanchada, pues jugábamos, y siempre en el colegio también, que es verdad que antes el fútbol escolar pues tenía un poco más de nivel, igual que el que tiene ahora, porque los clubes han ido cogiendo bastante rango, ¿no?, del espectro de los niños. De las Teresianas, en nada, de piquiñinos en pista, me fichó Pedro Gato para el Oviedo, para el Alevín y hasta Primera División, bueno, pasando por todos los espectros y luego un año cedido en juveniles en el estadio para hacerme hombre, como me dijeron. Ahí está. Y bueno, pues poco a poco una carrera muy bonita y siempre ligado al Oviedo, que bueno, al final es el club de la ciudad y es algo que siempre llevaré en el corazón porque es algo precioso. Sin duda. Desde el año 1990 hasta 2003 en el Oviedo, cedido el estadio, como decías, entiendo que fue como un poco hacer la mili, ¿no? El ir al estadio. Sí, realmente, bueno, siempre estuve en el fútbol académico del gran equipo de la ciudad, ¿no? Y me acuerdo que un día me cogieron al final de cadetes Eugenio Prieto y Enrique Casas, que al final era, bueno, un presidente, como sabemos, que estaba muy cerca de los jugadores.
me metieron en un despacho y me dijeron, mira, vas a ir cedido, que al final, bueno, no deja de ser echarte y que tengas que demostrar otra vez que sirves. Y me dijeron, tienes que demostrar que nosotros creemos que puedes llegar a primera y a ser profesional, pero tienes que demostrar que puedes liderar a un equipo pequeño, que puedes ser cabeza de ratón, me acuerdo que dijo Enrique Casas. Fui ese año al estadio, la verdad que salió una temporada fantástica, fue un año que a nivel personal me ayudó muchísimo. Volví y luego, bueno, pues las cosas ya empezaron a ir mucho mejor. Me empezó a subir de Liga Nacional a División de Honor Quique Marigil, que siempre creyó mucho en mí, hice muy buen año con el División de Honor y a partir de ahí, pues bueno, todo se fue encadenando, luego en el B 4 años y bueno, ya iba alternando alguna vez con el primer equipo hasta que Antic pues me subió definitivamente después de la derrota en Madrid, el 5-0 aquel de la volea de McManaman famosa. Sí. Pues el lunes subí y ya estuve entrenando con ellos y bueno, luego el debut con Collymore y vamos con ello, tenemos tiempo para ello. Sí. Primero vamos por partes, en el Real Oviedo 4 años, debutas contra el Mensajero, y digo el Mensajero porque Canarias va a ser una parte importante. En el Oviedo, en el Vetusta. En el Oviedo, efectivamente. Va a ser una parte importante, Canarias, aunque quede tremendamente lejos, pero va a ser una parte importante dentro de tu vida, ¿no? Sí, en mi vida futbolística muy importante. En el Oviedo B el primero que me subió fue Quirós, ¿vale? Que bueno, me subía de lateral sobre todo y alguna vez de central. Y debuté con él en el campo del Mensajero, que además de aquella era un campo muy complicado, tenían siempre equipo para subir a segunda. Debuté allí con él y luego ya me quedé 4 años en el filial del Oviedo. Claro. Vas convocado con el primer equipo en Valencia, con 17 años, una plaga que asoló a los centrales del Oviedo, y dicen hay que completar la convocatoria. Y viajáis tú y otros chavales, ¿no? Aquel partido fue, me acuerdo, porque no había centrales, los del primer equipo estaban fuera, los del filial estaban fuera, y me acuerdo que me parece que fuimos Pepe Saavedra, Alberto Saavedra, Tomás y yo. Y Alberto Saavedra y yo éramos todavía juveniles. Y bueno, viajamos, vivías como en una nube, ¿eh? Yo de aquello, te decía antes, recuerdo la grada de Mestalla enorme y me acuerdo de poco más. Me acuerdo que estaba Moller en el Oviedo, bueno, nos ganaron 3-0, me parece que fue, pero yo la imagen que tengo de aquel viaje era estar en una absoluta nube. Claro. Oye, con 17 años, cuando viajas aquel día a Valencia y luego cuando ya te sube Radomir Antic, ¿compartes vestuario y entrenamientos con gente como Onopko, gente que venía de ser internacionales en sus equipos? Entiendo que, yo no sé si los tratabais de usted, pero habría un respeto reverencial, ¿no? No, es verdad que en el vestuario profesional siempre hay una jerarquía y también te ayuda a integrarte y a aprender los pasos que tienes que ir dando para llegar a ser como ellos. Pero bueno, yo, por ejemplo, la persona en la que me fijaba era Onopko, de hecho Antic me ponía en la habitación siempre con él y muchas veces los ejercicios también, porque al final él quería que yo aprendiera todo lo que... Claro, el nivel de Onopko era un nivel estratosférico. De hecho, yo siempre pensé que si se hubiera ido al Atlético de Madrid o incluso al Real Madrid era un jugador de ese nivel. Tuvimos muchísima suerte de tenerlo aquí y para mí era un orgullo. También coincidí siendo juvenil con Dubowski. Bueno, es que por el Oviedo han pasado jugadores. No somos conscientes ahora mismo del nivel de futbolistas. Paulo Bento, yo me acuerdo, me quedaba enamorado viéndolo porque me parecía increíble. Jokanovic era un jugador que es de palabras mayores. Te hablo mucho de gente de mi puesto. Yerkan me parece un central que ha pasado por Oviedo alucinante. Si estuviera en el fútbol moderno, creo que Yerkan sería un jugador estratosférico también. Y bueno, pues al final es la suerte de haber vivido esa época, que luego también es verdad que tuvimos una época de desierto, que todos sabemos, pero esa época de la UEFA y todo lo que trajo después, el nivel de futbolistas que hubo en Oviedo fue fantástico. Impresionante. Oye, Onopko, cuando se le inflaba aquella vena, él que tenía así como yo la frente despejada, cuando se inflaba aquella vena valía más que te cogiera lejos, ¿no? Era como Atila. ¿No? Mira, a mí yo siempre recuerdo de Onopko en los partidos de entrenamiento, luego en los partidos de jugar también se veía cuando competía, pero en los entrenamientos cuando sacaba un portero en largo, tú veías que se apartaba un poco en el mediocampo hacia un lado y echaba a correr, y el salto que pegaba y cómo atacaba el balón era increíble. Es que no había posibilidad de competirle, porque era increíble. Su capacidad de sacrificio, de competitividad que tenía era alucinante, y luego tenía muchísima calidad, tenía una salida de balón alucinante. Sí, es verdad. Bueno, subes con Radomir Antic ya de seguido a la primera plantilla. Juegas en primera aquel año 9 partidos, debutas en Canarias de nuevo, en Las Palmas, el mismo día que debuta Collymore, y sustituyendo a Pablo después de un susto que yo creo que heló la sangre a todos los que de aquella era cuando se contrataban los partidos, no cogías, podías contratar los partidos sueltos, y contratas el Las Palmas Oviedo, y de repente Pablo se queda tendido en el suelo, empieza como a convulsionar.
entiendo que para vosotros tenía que ser aquello terrible, ¿no? Yo siempre digo que nadie se enteró que yo debuté porque la jugada fue escalofriante. Sí. De hecho, bueno, veníamos hacía unos meses había muerto un futbolista que había tenido convulsiones también, y entonces te pone en ese momento increíble, se paralizó el corazón, se te hiela, ¿eh? Sí. Y bueno, luego el partido transcurrió, Pablo se fue encontrando un poco mejor, aunque bueno, fue una situación bastante grave, porque de hecho, bueno, como te decía antes, Alejandro Sanz, que estaba dando un concierto en Las Palmas, puso a disposición el avión privado de él y tuvo un detallazo y llevaron a Pablo a Madrid o a Oviedo, no sé dónde no recuerdo bien dónde lo llevaron, y ahí fue el debut. Ahí me puso de lateral derecho por la lesión de Pablo. Me acuerdo que jugué contra el mítico Paqui, con las melenas por aquí, y coincidió que fue el mismo día que debutó Collymore. Claro. ¿Cómo fue aquello de Collymore? Porque de repente, yo lo recuerdo, dicen, ficha Collymore por el Real Oviedo. Collymore, claro, no había, de que no se veía la Premier como se ve ahora, pero era un hombre que sonaba mucho de un gran jugador de la Premier. Llega un montón de gente viéndolo en el Tartiere, no sé qué. Bueno, yo creo que el fichaje de Collymore, al final, si lo entendemos desde el punto de vista de la gestión de un club, yo creo que el Oviedo en ese momento estaba en un buen momento, me parece que íbamos novenos, octavos, estaba muy bien. Era como dar el salto definitivo de calidad, decir, venga, ¿qué le puede faltar a un equipo? ¿Un delantero estrella que te meta 30 goles? Pues yo creo que lo intentaron por ahí, pero el fútbol es maravilloso por eso, porque no hay una fórmula matemática exacta que te diga cómo se triunfa, y tú traes al mejor delantero de Inglaterra que te garantiza casi 30 goles y no hace absolutamente nada. Pero eso, ¿quién lo sabe? No lo sabía ni Collymore. Collymore vendría con su mejor intención de hacerlo fenomenal, pero la cosa salió totalmente al revés. Y un día, como la canción de Perales, y se marchó. Y se marchó. Sí, porque la verdad fueron esos meses y al final salía. Y a la jornada siguiente, debutas en casa, sustituyendo a Keita. Bueno, teníamos la foto por ahí al jugador africano, en un partido que yo creo que todo el mundo del Real Oviedo tiene ese partido metido en la cabeza. 2-0 al descanso contra los Osasuna. Lotina entrenando a los Osasuna, yo recuerdo que lo dice años más tarde, aquel día estaba cesado, al descanso estaba cesado. El Oviedo se hubiera mantenido en primera sin ningún problema, 2-3 al final. Y el Oviedo entra en una dinámica fatal. Sobre todo es eso, yo creo que fue el partido que marcó lo que pasa muchas veces en los vestuarios en las temporadas, que no sabes, como dice Fito, un día tuerces una esquina y te tuerces tú también. Ese partido fue lo que pasó, porque al final empezaron a generarse dudas, ya la dinámica no fue igual, luego se volvió a fallar y ya el equipo entró en una dinámica que a veces pasa, tiras 20 partidos que no te gana nadie, y ahí el Oviedo entró en barrena, que es verdad que al final casi lo tuvimos para salvarnos con la machada de ganar en el Camp Nou, luego lo tuvimos en casa con el Madrid, pero era muy complicado, y es verdad que la segunda vuelta fue de estas dinámicas que ya había falta de confianza y que el equipo se metió en una dinámica muy complicada de levantar, y ese partido fue el que lo comenzó todo. Claro. Efectivamente ganáis en Barcelona contra todo pronóstico, más haciendo un partidazo, expulsan a Luis Enrique, bueno, una jugada con Onopko me parece, entre Onopko y Luis Enrique, expulsan a Luis Enrique, llega al Madrid y se produce ese otro momento que creo que está grabado en la mente de todos los sevillistas, del que ha pasado la historia como el gol de Jaime. Bueno, yo también cuando me dicen eso me gusta darle la vuelta a la tortilla y decir, ya, pero es que en el Camp Nou el gol fue de Jaime. Y contra el Coruña también. Entonces, y contra el Madrid marca Jaime también. Es una jugada, es verdad que el Madrid, me acuerdo que era cuando el Racing se estaba jugando algo, que estaban, bueno, pues casi solo se estaban esforzando Helguera, Munitis y demás, pero bueno, con eso les llegó. Pero yo creo que hay que borrar esa anécdota del gol de Jaime, porque si Jaime no hace el partidazo que hizo en Barcelona y mete el gol que metió, jamás hubiéramos tenido posibilidades de haber llegado a esa oportunidad. Y en el fútbol se fallan goles, se los vemos fallar a Haaland, pues no los vamos a fallar los humanos. Además, es verdad, Haaland también falla, efectivamente. El Oviedo baja segunda. El primer año, bueno, tienes ahí un poco en blanco, pero el segundo año juegas 32 partidos. Sí, fue el año en el que más jugué, la verdad que me encontré muy bien. El primer año estuve jugando con el filial casi todo, quitando el partido, me parece, con el Racing en casa, que jugué el que estaba entrenando aquí, que me parece. Y luego ya el siguiente año sí que jugué 32 partidos, tuve bastante continuidad. Fue un año muy complicado, pero bueno, a nivel personal sí que fue un poco el año de la consagración, de jugar muchos partidos, y bueno, pues también me lo llevo en lo personal en el recuerdo, ¿no? Claro, 32 partidos, 3 goles, no está mal. Sí, a ver, siempre, tanto en juveniles como luego en los equipos en los que he estado, más o menos promediaba eso, 3-4 goles por temporada, que bueno, eso también pues era algo que sumaba a mi favor, ¿no?, dentro de las plantillas. Es verdad que, oye, pues 3 goles en segunda muchas veces los veo porque, bueno, es un recuerdo ahí, batallitas que le contaré a mi hijo y a mis nietos, y algún día los tengo. Claro. Bueno, sí. Te toca jugar, por ejemplo, contra David Villa.
Sí. Marcando a David Villa. Sí, ese partido lo tengo porque fue el único derbi que jugué en el Molinón. Aquí en casa no jugué derbi en categoría superior. Y ese perdimos 1-0, me acuerdo que marcó Lozano, pero lo tengo en el recuerdo porque fue muy buen marcaje, me salió muy buen partido y bueno, y al final Villa fue lo que fue, hay que reconocérselo porque es un jugador extraordinario y al que le debemos casi un mundial. Y bueno, pues haberle hecho un buen marcaje y haberlo cubierto también, pues me lo llevo en el recuerdo también. Claro. Te vas del Oviedo, pasa lo que pasa y comienza un periplo por distintos equipos. El primero, Racing de Ferrol. Sí, el Racing de Ferrol, bueno, estuve a punto de ir al Leganés y al final fui al Ferrol, que acababa de bajar de segunda, tenía un equipazo, yo era muy joven, cuando llegué allí pues apenas jugué porque éramos pues como la partida de los sub-23, ¿no? Y había un nivel de equipo increíble, subieron a segunda y en diciembre me fui al Toledo. En Toledo estuve hasta final de temporada y luego ya fue cuando recalé otra vez en Canarias y estuve 2 años y medio en Lanzarote. Bueno, fueron años muy buenos, fue la época después de Mendilibar, en Lanzarote hicimos el primer año octavos de final en Copa del Rey, que eliminamos a 2 primeras, me acuerdo que eliminamos al Mallorca, que estaba Luis García jugando, eliminamos al Tenerife, que bueno, es verdad que al Tenerife y a Las Palmas el Lanzarote muchas veces en Copa les elimina porque te motivas mucho y hay cierto nivel en el equipo. Eliminamos al Racing de Ferrol de segunda y nos tocó el Athletic de Bilbao de Llorente, que era cuando empezaba a debutar. Jugó Urzaiz en la ida en Lanzarote, les ganamos 2-1 y en la vuelta nos ganaron 6-0 y hizo el primer hat-trick Llorente y le pedí la camiseta y la tengo en casa. ¿Y tienes todavía es un trofeo de guerra que tengo. La pero camiseta, bueno, la camiseta Llorente. Ir a jugar al nuevo estadio de San Mamés, hacer la ofrenda a San Mamés y llegar con el Lanzarote en octavos de final allí, pues bueno, fue una experiencia muy buena ese año. Dice gente mayor que habla conmigo de fútbol que en Bilbao es donde más se entienden de fútbol de España, que es distinto. Yo luego profesionalmente, después del fútbol, estuve viviendo allí 2 años y medio y es imposible no hacerse del Atleti. O sea, es que es un equipo que conlleva tanto a nivel social, es que une a la ciudad de tal manera y a las familias. El partido es a las 7 de la tarde y a las 4 todo el mundo está con la camiseta. Fíjate. Es alucinante, o sea, es increíble y aparte cómo se vive, el ambiente que hay es, o sea, ya te digo, yo soy del Barcelona, antes te lo decía, la final de la Copa del Rey que se jugó en Barcelona, que se debió de jugar en Bilbao porque lo demandaba, la del gol de Messi famoso, yo fui vestido del Atleti a la Plaza Nueva a verlo, cuando metió Messi no me pude contener y lo celebré, pero es que es alucinante cómo te une esa afición. O sea, es imposible no hacerse el Atleti si estás allí medio minuto. Claro. A Logroñés, donde te entrena Quique Setién, que acaba entrenando al Barcelona. Sí, Quique Setién, y que además tenemos muy buena amistad, es un tipo extraordinario, sabe muchísimo de fútbol. A mí la verdad que me enseñó una barbaridad de cosas que hasta entonces nadie me había enseñado y se lo agradezco un montón. Estaba en él y estaba también el mítico Tato Abadía, que era su segundo, y luego acabó entrenando Tato al equipo y fue una experiencia fantástica ver a gente de ese nivel, porque Quique, mucha gente ahora no lo conoce, pero Quique Setién fue un jugadorazo, tenía una calidad espectacular. Del Logroñés al Ciudad de Santiago. Sí, fue la época, fue el sustituto del Compostela. Cuando el Compostela desapareció, fuimos al Ciudad de Santiago, jugábamos en San Lázaro, que también es un campo que me encantaba jugar allí, y allí hicimos muy buen año, creo que quedamos séptimos en segunda B y bueno, era un equipo muy chulo, la verdad que fue una buena experiencia. Oye, para los que habéis jugado, estos campos tipo el multiusos de San Lázaro, ¿no? Que tienen pista polideportiva, o sea, pista de atletismo y todo esto, ¿es verdad que no es lo mismo, que ves a la gente muy lejos, que no sientes No es lo mismo, mira, yo 2 equipos en los que he estado, que antes te decía, luego hablaremos, el Mirandés y el Ciudad de Santiago, 2 equipos muy similares, de características, las ciudades también son pequeñitas las dos. Miranda es una gozada jugar en el campo. Es que tienes a la gente pegada, es un campo que está fantástico de hierba, pero el ambiente no tiene nada que ver. Encima en San Lázaro no había mucha cultura de ir al fútbol, en Miranda va todo el mundo al campo, o sea, es increíble y se nota muchísimo. Que haya pista, que no haya pista, se nota una barbaridad. A nivel de ambiente, sin duda. Lógico. En el Mirandés firmas
prácticamente uno de tus mejores años, ¿no? Yo creo que a nivel deportivo fue el mejor año de mi carrera, fue en el que mejor me encontré, me ofrecieron 2 años luego para, bueno, fue la época de Pablo Infante, cuando luego hacen semifinales de la Copa del Rey, me ofrecieron 2 años, el Montañeros me ofreció 3, porque la verdad es que fue un año espectacular, ganamos al Alavés allí, teníamos muy buen equipo, ya de aquella se veía que el Mirandés podía hacer algo, era un equipo que cuando estallaron las crisis del fútbol, el Mirandés siempre lo había hecho con mucha cabeza, tengo tanto, gasto tanto, entonces ¿qué le pasó? Que cuando explotó la crisis en el fútbol, el Mirandés estaba saneado totalmente y empezó a poder fichar jugadores que antes no estaban a su alcance, ¿vale? Porque nunca vivió por encima de sus posibilidades, entonces ahí explotó. Lo que le pasó al Mirandés fue la explosión del fútbol, que vivía por encima de sus posibilidades, y equipos como el Eibar o el Mirandés, que siempre lo habían hecho bien, pues pudieron optar a algo más. Qué bueno. De ahí al Montañeros. El Montañeros es una historia bastante chula, que también le explotó al hombre. El dueño del Montañeros era el dueño del Banco Gallego, ¿vale? Se enfadó con Lendoiro, porque el Banco Gallego era uno de los inversores del Depor, y en una cena le dijo que iba a hacer un equipo, y fue verdad, para sustituir al Depor cuando el Depor desapareciera, cuando el Depor tenía 270 millones de euros de deuda, que era una barbaridad, y al final fue un equipo que fue capaz de darle la vuelta a la situación. Hizo muy buena plantilla, hizo un equipo, la verdad estuvo Michael Naujoks, que fue Pichichi en segunda, bueno, Iago Iglesias, que jugó en el Depor muchos años, Iván Pérez, que también jugó en el Depor, había un equipazo, gente muy muy buena. ¿Qué pasó? Que explotó la crisis, el Banco Gallego prácticamente desapareció y aquel escenario se esfumó. Claro. Vuelves a Asturias al Cudillero, en un año sorprendente para los pisuetos. Sí, ya era un poco, en ese año yo me encontraba muy bien, pero bueno, ya era un poco de transición y ya estaba pensando un poco, pues igual que ya era el momento de empezar a buscar trabajo fuera del ámbito del fútbol. Me surgió la oportunidad del Cudillero y la verdad que firmamos muy buen año, estuvimos a punto, quedamos quintos, estuvimos a punto de meternos en la fase de playoff a Segunda B, que para el Cudillero es un mérito tremendo. Nos entrenó Julio Arniella, que era un entrenador muy bueno, me gustó mucho el año que hizo, y la verdad que teníamos muy buenos jugadores, era difícil ganarnos, jugábamos muy bien al fútbol y me gustó mucho ese año. De ahí al Marino, del que siempre se habla muy bien, del Marino, todos los veteranos que han pasado por aquí, y algunos se han recalado también en el Marino, caso por ejemplo de Jaime cuando estuvo, y del Marino siempre todos habláis muy bien. Bueno, el Marino es una gran familia, siempre cuando ya estás ahí en la fase final, yo siempre tenía claro que, jolín, que había que jugar o en el Caudal o en el Marino, son los dos equipos que te llaman un poco, sobre todo de mi época, y bueno, al final siempre Luis Gallego me había llamado muchas veces, estaba Quirós de entrenador y me llamó y decidí ir para allí. Es verdad que no fue uno de los mejores años de mi carrera, porque venía mucho de jugar en campos sintéticos y es verdad que el campo del Marino vuelves otra vez a hierba, bueno, muchas veces está un poco encharcado y no se adaptó tanto, no me adapté yo tanto como pensaba que me iba a adaptar, pero fue un año fantástico, o sea, yo tengo un recuerdo maravilloso, salvamos la categoría bien y es una gran familia y de hecho lleva muchísimos años haciéndolo fantásticamente bien. Claro. O sea y de ahí a Austria, que dices, ¿y esto cómo llega? ¿Cómo de repente aterrizas en Austria? Pues las vueltas que da la vida, ya se estaba acabando un poco todo y surgió la oportunidad, fue, bueno, Agapito Iglesias, el presidente del Zaragoza, allí el equipo al que fuimos en Austria era un equipo que había bajado por impagos, por corrupción, fue el partido que te lo dije antes, el estadio era un 5 estrellas FIFA, fue donde se jugó en la Eurocopa el Croacia-Italia, y bueno, el campo era espectacular, habían bajado por corrupción porque no habían pagado. Allí en Austria son muy estrictos, de hecho la primera división solo tiene 10 equipos porque tienes que tener un 90% de aval, si en 2 semanas no pagas a los jugadores hay descenso, o sea, los austriacos son totalmente diferentes a nosotros. Y la idea era coger un equipo en Segunda B que había descendido por esto, con un gran estadio, subirlo y bueno, fuimos muchos jugadores de Segunda B, fue Robert, fue Noel, un chico que jugó en el Sporting. Iba todo muy bien hasta que a Agapito Iglesias pues le explotaron todos los negocios y aquello también acabó. Estuvimos 6 meses, a Noel y a mí nos llamaron del Tirol Innsbruck y como allí para la liga por invierno, por el frío, pues yo me vine para aquí a España, estuve entrenando con Josu Uribe en el Avilés para mantener la forma y llegar bien cuando se reinauguraran la liga, a expensas de que se arreglara todo aquel problema. En el medio me hicieron una entrevista de trabajo para una cadena de gimnasios que necesitaba un director en Bilbao. Aquello no se arregló,
y de la noche a la mañana pues pasamos de ir convocados y de estar entrenando a no tocar un balón en 2 años. Y ya me lancé, bueno, es verdad que podía hacer deporte porque estaba al final en un gimnasio, pero fue un cambio muy repentino. Me hubiera gustado seguir porque realmente estaba muy bien, me quedan 2 años de contrato y me estaba gustando mucho la experiencia en Austria, estaba mi hijo pequeño, estaba mi mujer también y estaba siendo una experiencia fantástica. Pero bueno, hay que pasar página, allí acabó todo y nos metimos en el mundo laboral y hasta hoy. Y hasta hoy. Raúl, tú que empezaste jugando en la calle, bueno, pues ahí en donde, cerca del campo Lastur, y luego pasaste ya de pequeñito fútbol sala, Real Oviedo, una cesión y luego todo este periplo de equipos que veíamos. Vamos a ver, ahora mismo hay muchísimos chavales pequeñitos, desde alevines, bueno, pues intentándolo. Muchas veces yo no sé si en casa muchos padres piensan, tengo a Messi en casa, llegan muy pocos. Quiero decir, hombre, llegan, creo que, bueno, hace unos años hubo una noticia que ponía el porcentaje de la gente que llegaba. Tenemos que pensar que en primera en España hay 440 jugadores en las plantillas. El 50% son extranjeros. O sea, españoles llegan 220 y no todos los años esos 220 cambian. O sea, pueden llegar 50 cada año. El porcentaje es un 0,01% de los niños del país. O sea, no les podemos poner una carga en las espaldas que no se merecen. ¿Vale? Y sobre todo, la gente tiene que entender que Messi, Cristiano hay uno y uno, dos, no hay más. Y encima ha coincidido que yo creo que en la historia va a ser muy difícil que se vuelvan a repetir en la misma época y durante tantos años dos jugadores así, como Federer, Djokovic, Nadal. Eso es muy difícil que vuelva a pasar. Yo creo que a los niños lo que hay que enseñarles es que el fútbol, siempre se lo digo a mi hijo, si consigues ser futbolista, haces del recreo tu profesión, porque cuando salimos al recreo, entonces no pierdas nunca la perspectiva de ser feliz, porque creo que es lo más importante. Y luego, creo que el deber que tenemos como padres es decirles que ser futbolista no es solo lo que ven en YouTube o lo que ven cuando se gana la Champions. Ser futbolista es como en cualquier otra profesión, tirarte 20 partidos sin ir convocado, lesiones. Sobre todo la constancia, el tener valores, el no rendirte nunca, creo que es lo mejor que te llevas del fútbol a nivel de valores. Luego, por supuesto, lo mejor que te llevas es la infinidad de personas que conoces. Porque las puertas se te abren. Yo creo que voy a cualquier ciudad de España y si me pasa algo, tengo un teléfono al que recurrir y si no conozco yo directamente, a través de alguien y eso es maravilloso. La pila de gente que yo además he jugado en bastantes equipos, el montón de personas que conoces en la vida futbolística, eso no lo cambiaría por nada del mundo. Es una profesión maravillosa. Sin duda. Actualmente, gerente en el Castillo de la Zoreda. Bueno, pues sí, ahí estamos. Después de los gimnasios me fui moviendo por varias cadenas, estuve a nivel nacional, luego llegué a Talaso también en la época de Santa Gadea. La empresa que era propietaria de Talaso también era de La Zoreda. En el Impasse trabajé en una empresa de marketing digital aquí asturiana, Distrito Federal Marketing, estuve también un tiempo con ellos y ahora estoy de gerente ahí en La Zoreda y bueno, pues estamos ahí con los eventos, con todo el tema del hotel, el restaurante y viendo si nos hace el Oviedo cerca a la ciudad deportiva, que nos vendría fenomenal. Claro. Y en plena temporada de bodas y comuniones, en este caso, Empezamos esta semana, ya empezó la época de bodas, tuvimos el Día de la Madre y ahora ya este próximo fin de semana arrancan las comuniones y no te quiero contar. Tal cual. Pues Raúl García Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Yo no sé cómo lo hice yo. Tú lo hiciste muy bien. No, y tú también. Pues nada. Ha sido un placer extraordinario. Entonces, perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que te volvamos a ver muy pronto, en este caso. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahora a publicidad, muy rápidamente. La próxima semana estará Luis Carlos ya al frente de la sección de veteranos, sin duda. Como les digo, nos vamos a publicidad, volvemos y continuamos, porque todavía queda mucho programa y ya nos espera Piraña con la tertulia de oviedistas. Entiendo que tremendamente contentos. Hasta ahora.